si no empezamos a verlas desde ya, van a tener problemas más adelante, que es el tema de ya están llegando muy atrasados, como está a cátedra, que no es tan terrible en mi caso, porque yo con la puerta abierta, pero con los profesores que vienen ahora que van a cerrar la puerta y no van a abrir, y por más que usted le haga, no van a abrir. O si van a abrir con un ánimo, así que mejor. Desde ya les estoy informando de que vamos a tratar de conversar con ustedes como nivel, porque el laboratorio no se puede llegar a hacer. 5 minutos te quedo porque se atrasó esto, pero llegar 20 minutos, 15 minutos, atrasa todo el proceso de lo que estamos tratando de hacer. Así que eso te informaba el director, que factura, tengo que tener una reunión con ella, que yo para que ustedes lo tengan en consideración. ¿Okay? Lo vamos a seguir viendo un año y medio más, si todo sale bien, entonces quiero que ustedes pulan esa parte. Ya no quiero que ustedes vayan a atender pacientes y estén pacientes esperando a las 4:30, porque usted lo aceptó a las 4:30 y te va a llegar a las 5. Entonces no puede ser un profesional que tenga esa complicación, a no ser que pasen cosas puntuales. Yo esperé hasta ahora, ¿por qué? Porque dije a lo mejor son 1 o 2 situaciones puntuales que pueden ocurrir, que es el estacionamiento, que es típico acá, o que la micro o cualquier cosa, pero cuando ya es recurrente, ya es porque ya es un hábito, ese hábito hay que romper. Y yo soy medio para cualquier cosa, ya ahora venía así, el caballero no subía nunca, entonces quiere ganar a la puerta, o no sé por qué hacer algo así. Uno tiene sus mini manías, ya de empezar a la hora, estoy tratando de esperar más chico porque la clase se viene ahora y igual hay cosas. Pero para que lo tengan en consideración, ¿sí? Ya. En neuro, nos quedan 2 evaluaciones. Tiene que ver con las evaluaciones que estamos viendo acá, con todo el tema de las patologías. Estamos viendo lo súper ligero, súper superficial. Y después nos queda un caso clínico, chicos, que viendo acá, muchos no lo han descargado. Esto de acá tienen que tratar de descargar todo lo de semiología porque va a estar así y es parte fundamental de la última evaluación. ¿Ya? Para que lo puedan ir descargando, leyendo y acá, bueno, ojalá sean más números. ¿Sí? Para comenzar, quiero mostrar este video. Que yo creo que ustedes han escuchado y ahora sí son un poquito más visible esta enfermedad, que lamentablemente 2 papás han tenido que hacer sacrificios que no deberían hacer, ¿ya? Producto de la carencia y la escasez y el costo de algunos remedios para algunas patologías. Yo creo que han visto ahí a la mamá que viajó desde el sur y el papá que viajó desde acá por una enfermedad, que sabe qué enfermedad es. ¿A qué nos dices? Muy bien, ya saben, ¿alguien sabe de qué se trata? ¿O lo han visto porque el hombre araña es el Spider-Man, el sensual hombre araña está llegando, ha caminado del sur para arriba, de arriba para abajo? Oye, lo conocí en una foto, en media, ahora la foto así, pero no. Ojalá no lo haya hecho el típico, pero sí. La prueba es que pueden ser. Estamos hablando de una patología. No, la prueba está para la próxima semana. Sí, porque tenemos no puede esta materia, a no ser que dejen una semanita. De ahí vemos la planificación al final para que respiren algunos, ya si podemos doctor. Veamos la hora ya. Tengo muy regalo. Ah, no, sí, la semana 24, perdón. A no ser que la quieran hacer la semana del 17. Porque le voy a quedar una sola semana para estudiar para el caso clínico. Esta la podremos adelantar. Yo digo un jueves antes y tampoco. Y acá está tener esta semanita sí o sí porque hay que preparar este caso clínico en el sentido que tienen que estudiar. Y tener una semanita igual es dentro de, pero viendo cómo no han descargado algunos las clases o quizás no las tienen, va a estar medio complicado, no sé, yo no tengo ningún problema en mantener tal como está. Inclusive la próxima semana en la formativa podemos hacer un análisis de un caso clínico para que se puedan preparar también, no saben qué pueden hacer. Así que lo mantenemos el 24, ¿lo hacemos acá? Sería el martes 24. La próxima semana hacemos la formativa con esas aplicaciones que tenemos que usar para desestresar su mente. ¿Queda todo igual? Entonces, esta semana vamos a ver las miopatías, que son más que nada la clasificación de lo que vamos a ver ahora. Quiero que observen, y esto está pensado más que nada en el tema de informar a las familias, no tiene una profundidad muy
latinoamericano hay información, ¿ya? Pero dentro de las miopatías que vamos a ver hoy día, la distrofia muscular de Duchenne quizás es la que está más en boga por el tema esto del fármaco, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Pero tiene que ver más que nada cómo esto puede afectar la comorbilidad de niños. ¿Ya? Por eso Duchenne quizás es más impactante porque hay otras más, hay muchísimas más. Pero vamos a ver o dedicarnos solo a Duchenne y Becker, que son las dos que vamos a observar acá. Ya con calma, analiza. Cada 3.500 a 6.000 niños en el mundo sufren de distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad genética de herencia recesiva ligada al cromosoma X, que afecta principalmente a varones y provoca un debilitamiento muscular progresivo. La causa de la distrofia muscular de Duchenne es una mutación en el gen de la distrofina, una proteína encargada de proteger la membrana muscular. Durante los ciclos de contracción y relajación, la distrofina actúa como un amortiguador, impidiendo que se rompa dicha membrana celular. Signos y síntomas. Los principales síntomas suelen aparecer a partir de los 2 años de edad, aunque es posible que antes se vea observado algún tipo de retraso muscular o cognitivo. A partir de los 2 o 3 años pueden aparecer retraso en el inicio de la marcha, caídas frecuentes, marcha de puntillas y o dificultad para el salto, pseudohipertrofia de pantorrillas y la maniobra de Bowers, aumento en los niveles circulantes de creatina quinasa. En algunos casos, antes de iniciarse las manifestaciones motoras, pueden darse síntomas característicos de los trastornos del neurodesarrollo, dificultades en el habla, dificultades de aprendizaje, inhibición e hiperactividad e incluso síntomas del espectro autista. En la adolescencia, la debilidad se incrementa progresivamente, apareciendo arriba de la marcha. La fase de silla de ruedas supone el inicio de las posibles complicaciones a nivel respiratorio, cardíaco y ortopédico que ocasionan mayor discapacidad y dependencia. Aunque actualmente la distrofia muscular de Duchenne no tiene cura, sí existen medicamentos y otros tratamientos que pueden ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad, controlar los síntomas, mejorar la calidad y la esperanza de vida. El seguimiento del paciente por parte de un equipo multidisciplinar es importante. Este equipo podrá estar formado por los siguientes especialistas: neuropediatra, pediatra, asesor genético, gastroenterólogo nutricionista, neumólogo, terapeuta ocupacional, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, cardiólogo, endocrinólogo, ortopeda, traumatólogo, fisioterapeuta. El diagnóstico. La sospecha de diagnóstico se realiza por la existencia de niveles elevados de azúcar en sangre y se confirma mediante la realización de las pruebas genéticas. La sospecha precoz de la enfermedad y la derivación rápida del paciente permitirá un diagnóstico temprano y un manejo adecuado, intentando así retrasar los pacientes que pueden de acumulación y las complicaciones pulmonares y cardíacas. Dentro de todo lo que vamos a observar, el kinesiólogo de España, ellos tienen que velar por el tratamiento casi completo a nivel médico. ¿Ya? Acá en Chile, en Arica, yo conozco 2 o 3 casos de traté uno, pero hace un tiempo atrás, y no es una enfermedad que quizás tenga muy buen pronóstico. La mayoría, por así todos los usuarios tienen una sobrevida no mayor a 30 años, producto de las complicaciones más que de la misma enfermedad. ¿Sí? Y aparece otra variante, por así decirlo, de estas distrofias que son la de Becker, que se da más en adultos, y hay una gran diferencia. Por eso hoy día quiero que empecemos a observar esto. Porque producto de, yo creo, factores de riesgo que están aumentando, como ser una ciudad que está cada vez más industrializada y un país más industrializado, secuelas del COVID y enfermedades que están reapareciendo, muchas de las polineuropatías y las miopatías en sí están revolviendo a florar. Por lo tanto, el kinesiólogo va a tener que tener mucha cautela en tratar estos tratamientos y hay que tener también cuidado, porque vamos a ver que si no lo haces bien, va a generar que el proceso se aumente o que se acelere la degeneración. Cuando hablamos de miopatía, cuando usted puede hablar acá y poder ver la siguiente diapositiva, que habla de un montón de detalles clínicos, ¿ya? Hablan de lo que es distrofia. Si usted dice distrofia, ¿de qué se acuerda de inmediato? Cuando es la palabra distrofia. De nutrición muscular, ustedes saben que eso es parte del distrofismo. Muy bien. La miopatía se puede trabajar con una distrofia, ya acá es un desorden también a nivel genético. Los varones estamos más predispuestos a tener esta patología.
producto del gen recesivo X, que se manifiesta, enfermedad, costo, etc. Lamentablemente hay muchas miopatías que aún están siendo descubiertas producto del entorno maquinal. Pero en la lista, como lo había comentado, se va a ver más que nada algunas que otras miopatías, que puede ser la miastenia gravis, en algunos casos, que lo vamos a ver cuando tengamos adultos. Porque ahora, para que ustedes las puedan conocer bien y puedan interiorizarse un poquito más, nos vamos a quedar con dos: la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. Siendo la de Duchenne quizás la que más se pueda conocer. Cuando yo defino lo que es una miopatía, de inmediato tengo que pensar, es una alteración que va a generar debilidad muscular. Ustedes, cuando se refieren con este cuadro unipálido, ¿cómo está su cuerpo? ¿Cómo lo sienten? ¿Lo sienten igual? ¿Sienten alguna alteración? ¿O ustedes no se resfrían porque son máquinas? ¿Ya? ¿Son una juventud sin patología? ¿O son de los que se enferman y al tiro a la cama? Los pulmones van a agotarse. ¿Ya? Entonces, esta sensación que ustedes tienen, por ejemplo, post gimnasio, lo que hace gimnasio, post gimnasio muy grande, cortado y todo. Cuando salen a correr al otro día, ¿qué sensación tienen ustedes? Después de haber hecho actividad física, deporte, van a las peñas, bueno, lo que usted haga. Vuelve normal al otro día, voy a trabajar, normalmente voy a hacer clase, voy a la clase de las 8 de la mañana, ¿ya? A biomecánica. ¿Qué sensación les da su cuerpo después de la actividad física? ¿Se siente ligero? ¿Se siente pesado? ¿Cansancio? Pero eso es transitorio hasta que usted después recupera el ritmo, etc. Imagínese esa sensación constantemente en su cuerpo 24 horas. Por lo tanto, esta patología tenemos que estar muy concientizados de que nosotros tenemos que generar, ojalá, las menores alteraciones posibles, porque sí o sí, todas las que vamos a ver tienen debilidad muscular en común, pero hay distintas características que hay que velar por cada una. Lo otro, puede pasar, y tiene gran variabilidad, desde niños que dan pequeños signos de alarma, que a veces se enmascaran en el caso de Duchenne, o ya después parálisis totales, atrofia muscular, contractura y retracciones que van a generar inmovilidad. Ustedes cuando caminan libremente por el día a día, se tropiezan por ahí, chocan con las cosas, cuando salen aquí de la sala, van por los pasillos, igual aunque hay un pasillito que decía, igual le pegan a la silla de verdad. Eso se llama, estimados, torpeza motora, ¿ya? Muchos podemos tener una torpeza motora, ¿ya? Cuando juegan a la pelota, hacen algún deporte, son de los que se caen, ¿o no? O en este caso de coordinación, ustedes son los que bailan así. Si yo hago acá una coreografía entre todos los de segundo año, ¿va a salir hermosa? ¿O hay alguno que me vea troncoso o cosas? Todo lo que tiene que ver con calidad de movimiento, usted lo tiene que revisar y evaluar. Y hay niños que a los 2, 3 años se pasan cayendo. Y los papás dicen, no, es que esto es motrizmente. Ya, lo enmascaran. Y ya desde los 2 a los 7 uno ya podría definir si el pequeño tiene una miopatía o no. ¿Cuál es el problema? Que se enmascara con muchas otras cosas. Y a medida que más se demoran en poder observar estos cambios fisiológicos en el usuario, más propenso a tener muchas secuelas, aunque el cuadro no se pueda revertir, entre comillas, no se pueda reemplazar. Ninguna de estas patologías que vamos a ver ahora en el Duchenne y Becker tiene cura, ¿ya? Lamentablemente no. Pero sí, como vimos en el video, hay ciertas condiciones que se pueden mejorar. Por lo tanto, es una patología que se enmascara. Lamentablemente lo podemos ver ahí, no, que mi hijo es muy inquieto y al ser muy inquieto se cae constantemente. Ese es un punto. Otro, ¿han visto niños que dicen, ay, corren y se cansan? Sobre todo las generaciones más actuales. Ya, no, ¿para qué voy a salir? Están todo el día encerrados, los saca de correr porque se cansan. Ya. El cansancio es parte también de Duchenne, pero lo podemos ver ahora con una población un poquito más sedentaria. Por lo tanto, también se va a enmascarar. Tenemos que tratar de ver que esta evolución, ojalá como kinesiólogo, sea lo más estable o progresiva en el tiempo posible, porque sabemos que la enfermedad sí o sí va a avanzar. Ahora, ¿qué tenemos que trabajar nosotros como kinesiólogos? De la mano con todo el staff, es que podamos darle a ese pequeño la mayor cantidad de herramientas para que se pueda desenvolver. Sí o sí van a perder la marcha, sí o sí van a caerse constantemente, sí o sí vamos a ver etapas en que donde vamos a necesitar más apoyo. Y son los padres los que necesitan también tener orientación. Y tanto adultos como niños también tenemos que tener esa claridad. Ahora, epidemiológicamente hablando, desde el punto de vista de los números, esto es importante que siempre lo consideren cuando hagan alguna presentación de una patología, cómo impacta a nivel mundial y a nivel nacional.
Bueno, a nivel nacional no hay tanta estadística, pero a nivel internacional dice que 1 de cada 4.000 hombres padece distrofia muscular de Duchenne. Las mujeres sí lo pueden tener, no lo expresan, pero se lo pueden heredar a sus hijos. Entonces tenemos una complicación que es completamente o es casi exclusivo de varones. Vamos a tener compromisos asociados como compromisos visuales, cardíacos, inclusive algo de discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual va a estar en rango leve. ¿Saben su coeficiente intelectual? Nunca se lo saben. ¿Y qué nivel piensan que están? Yo estoy usando la normalidad, ¿ya? Pero ¿saben cuándo hablamos de discapacidad intelectual leve? ¿Cuántos puntos de CI deberíamos tener? Esa información es importante. Entre 50 y 69 o 50 y 70. Ese es el puntaje CI. Ya después en vez de 50 ya estamos hablando de un retraso, como se decía, mental, o enfermedad mental, como todavía dicen algunos, que me llega a dar esposo, ¿ya? Pero el término es discapacidad intelectual, ¿vale? Y después vamos a tener lo normal y todos los niveles hacia arriba. El aspecto visual y cardíaco también va a estar afectado no necesariamente por el Duchenne, sino que va a estar afectado porque esto compromete la musculatura también. Para usted movilizar el ojo, músculos. Ustedes ya saben cuáles son. Tercer, cuarto y sexto par van a movilizar musculatura del ojo. Cardíaco, no olvidarse que el corazón también es un grupo muscular. La distrofina que vamos a ver más adelante, que es una proteína que mantiene la membrana lo más, por así decirlo, junta posible, también va a empezar a tener pérdida de propiedad, etc. Muchas comorbilidades. Y si no aparece acá, estimados, es la principal, cuadro respiratorio. ¿Ya? Cuando ustedes quieren toser, ¿qué músculo van a activar? No me digan que no saben porque vi la tos. ¿Ya? La tos, ¿ya? Te tienen que generar contracción muscular para poder abrir la glotis, que salga que es un mecanismo de defensa, no es algo tan que hay que inhibir. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado nosotros como quienes educar también eso. Si aparece la tos y es una tos húmeda o con secreción, hay que tratar de estimular eso para que siga con toda secreción. Cuando una tos entre comillas seca, vamos a tener que tratar de regular esa tos para que no haya lesiones en la vía respiratoria. Pero el mecanismo respiratorio de por sí, el mecanismo de defensa, muchos de estos niños, lamentablemente, y bueno, adultos también, los cuadros respiratorios son pan de cada día. Uno va a tener que utilizar algún respirador artificial, etcétera, asistencia o psicoterapia, y lamentablemente la mayor cantidad de muertes por miopatías es por cuadro respiratorio. Acá tenemos una gran, por así decirlo, no es quizás la clasificación más ideal, pero vamos a ver que hay una cantidad de información importante que hay que empezar a descubrir, que está la distrofia, que es la que conocemos ahora, que vamos a quedar con estas dos, pero existen muchas más. Las congénitas, la de la membrana en sí, la inflamatoria, la metabólica, y hay muchas más que ustedes van viendo que cada vez aparecen mucho más. Estas miopatías en sí, todas tienen la debilidad muscular como punto central o como punto en común, pero cada una va a tener una parte de la musculatura que va a afectar, ya sea por trastorno a nivel de la estructura del músculo o por complicaciones en la fisiología muscular. Si yo le muestro esta imagen, ¿qué observan ahí ya con su ojo kinésico o con su Challenger kinésico ya más 2 años ya de evolución? ¿Cuál es el que está peor, cuál es el que está más alineado o cuál es el que está peor? ¿O están todos mal o están todos bien? En acá se ve con alta compensación. Esta es la etapa de la alteración progresiva de, en este caso, un Duchenne. Vean que las chicas, si bien no están en una alineación hermosamente estable, podemos ver que a medida que esto va avanzando, vean cómo el trofismo va disminuyendo, se ve mucho más enflaquecido el usuario. Y debido a que no tengo estabilizadores dinámicos, que son otros músculos, ¿qué pasa? Empezamos a tener alteraciones posturales. Esta alteración postural, por ejemplo, acá va a generar una escoliosis, una alteración en la biomecánica de la columna, etc. Lo que genera también una alteración en la mecánica ventilatoria, va todo de la mano. Si yo tengo al pequeño acá en esta etapa y aquí recién lo veo y lo diagnostico y lo trato, obviamente voy a tener menos posibilidades que si yo lo empiezo a tener desde esta edad. ¿Cuál es el problema? Hay que hacer un estudio cromosómico, genético. Acá en Arica hay estudios cromosómicos. Santiago, de vuelta, recursos, etc. Planos digitales. ¿Qué ven ahí?
Caballos caminando. Ya, ahí los tienen, ¿eh? Acá podemos ver una alteración quizá a nivel de la pared costal como de estructura. Vean la pelvis cómo se va desde una pelvis entre comillas alineada a una anteversión, producto de retracción de músculos. Esta alteración postural que va a generar en el pequeño, vean este dorso acá que está con una hiperlordosis. ¿Sí? Esa hiperlordosis hace que la cabeza también se vaya hacia adelante, tenga los hombros en proyección anterior, vean como las manos ya están en un patrón más flexor, etc. Van a observar cambios en su alineación. Entonces lo que yo tengo que hacer como kinesiólogo es evitar de que llegue a puntos de que esté en esta situación y si ya está en silla de ruedas, tratar de también trabajar en silla de ruedas. Esto es de la distrofia a nivel general. Por ejemplo, ven acá, ¿cómo ven esa musculatura aquí? Y la comparan con la de ustedes. ¿Hizo pierna? Acá. Esto, estimados, es un signo clínico pero importantísimo de observar en los niños con Duchenne. Dentro de las fases, cuando el niño está en marcha y empieza a tener esta dificultad de la marcha, el cuerpo empieza a reaccionar de alguna manera. Ustedes cuando hacen ejercicio, ¿qué hace el músculo para adquirir más fuerza aún? Ustedes levantaron 10 kilos, ya los 10 kilos no se le hacen nada, ahora quieren levantar 20. ¿Qué va a generar un cambio en el músculo? ¿Qué va a pasar? Empieza a crecer, empezamos a tener una hipertrofia, más fibra, más fuerza. En el caso del cuerpo, acá a nivel de Duchenne, como el cuerpo ve que está alterada su marcha, el cuerpo obviamente va a reaccionar y en vez de generar una hipertrofia con tejido muscular, genera una hipertrofia falsa, una pseudohipertrofia que es a nivel tejido graso conectivo. Se ve como un músculo hipertrofiado, pero si vemos, hacemos una ecografía o hacemos una biopsia, el tejido muscular es mínimo y todo lo que lo rodea es grasa. Por lo tanto, ese músculo compensó su forma, entre comillas, el crecimiento a base de pérdida de fuerza. Entonces los niños se siguen cayendo y esto es un signo clínico que da, inclusive parece que está más adelante, pero el Duchenne se llama pseudohipertrofia general de Duchenne. Así se llama el cuadro en general. De acá, esto de aquí, ¿alguien conoce algún amigo que le pasa? ¿No lo vieron en el video superior? En el computador de biomecánica en el superior, ahí les saco todas las disquineses que existen acá. Y es que cuando la escápula pierde su adherencia por una debilidad del serrato. ¿Sí? Por lo tanto, esto también es un signo clínico. Acá también, ¿qué músculo está afectado acá? Músculo pectoral, musculatura aquí a nivel facial, acá alteraciones posturales en general. O sea, si vemos un paciente que va a tener poco trofismo, alteraciones posturales, lo más seguro es que vamos a ver una miopatía. ¿Cuál? Tiene que ver de en qué etapa está, pero con qué clasificación puede caer. Pero signo clínico es alteraciones de inmediato en la postura. ¿Por qué? Porque el músculo, como activamente controla la postura, al no tener fuerza, es lo primero que se empieza a observar en los pequeños y en los adultos también. Dos enfermedades que usted va a tener que empezar a conocer: la distrofia muscular de Duchenne o DMD y la de Becker, ¿ya? Que en esencia son similares en su patología, en su fisiopatía. Vamos a tener alteraciones en la distrofia, pero hay una que está un poquito más alterada que la otra. Características, bueno, más frecuente en la niñez en Duchenne, en el caso del Becker es más frecuente en adultos. En el Duchenne es un carácter más que nada cromosómico ligado al cromosoma X. ¿Quién entrega el cromosoma X? Salud. ¿Ya? Tenemos ahí la complicación de esta recesión del cromosoma de la mamá. Igual que el de Becker, son similares. Ahora, ¿en qué se va a caracterizar el Duchenne desde el punto de vista como patología a nivel de salud pública? Bueno, vamos a tener alteraciones en la fuerza. El pequeño va a tener pérdida de la fuerza en extremidades superiores, extremidades inferiores, luego todo el cuerpo, hasta que ya después, en promedio, no mayor a 3 décadas, o sea, sobre los 30 años, la sobrevida es casi nula. A no ser que tenga muchos cuidados, que tenga muchas prevenciones, pero lamentablemente el Duchenne y esta alteración en la estructura del músculo va a afectar la musculatura respiratoria cardíaca y no tenemos nada más que hacer. Duchenne, por un lado. Becker, profesor Becker en 1955 recién la describió. Vamos a tener un mismo cromosoma que va a estar ligado a esta enfermedad, pero acá vamos a empezar a observar que el pequeño, o en este caso el varón, que va a estar con la patología, empieza con una debilidad muscular en la extremidad inferior espinal. Después la extremidad superior se parece bastante, entre comillas, a el síndrome de Guillain-Barré. ¿No lo escuchado Guillain-Barré? O COVID, las vacunas también, que subió la enfermedad
Guillain-Barré, es una neuropatía, una afección al nervio, que se parecen un poquito desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿qué vamos a observar? Debilidad muscular, pero la primera gran diferencia, y la prueba tenemos ahí, que en el caso del Duchenne es frecuente en niños y el Becker en adultos. ¿Sí? La sobrevida en niños es bastante escasa, sobre los 30 años por suerte, y en el caso de el Becker pueden tener una sobrevida mayor. El detalle es que ellos empiezan a perder la marcha recién sobre los 40 años cuando están muy afectados, y en el caso de los niños ya entre los 10 y 12 años ya empiezan a perder la marcha. Empezamos a tener un usuario que va a estar en silla de ruedas. Ahí tenemos más complicaciones también. ¿Cómo yo observo a este Duchenne? Lo voy a observar de la siguiente manera. Niños con 6 años, entre comillas, o en el caso de las manifestaciones clínicas, recién a esa edad, quizás muchos se dan cuenta que su hijo tiene este Duchenne. Algunos, bueno, entre los 2 y los 7 se podría inclusive observar, pero como les comentaba, a los 2 años, por ejemplo, ¿usted le llamaría la atención que un niño de 3 años no salte? ¿A qué edad empieza a saltar? El útero empieza a saltar. ¿A qué edad empieza a caminar un niño normalmente? Pregunta más personal, ¿a qué edad comenzó a caminar usted? Al año. Tenemos ahí un año. Si hay un niño de 1 año y medio que no camina, es normal. ¿Cuándo se va a decir, oye, sabéis que este niño no camina, está con complicaciones? Eso, que es el desarrollo psicomotor, lo vamos a ver en el segundo semestre. Por eso es importante conocer qué es lo que es lo normal en el ritmo motriz para conocer la patología. En el caso de los pequeños con Duchenne, se demoran en controlar la cabeza, se demoran en mantener la cabeza erguida, se demoran, no tienen un desfase, excedente, etc. El control de cabeza, cuando un bebé empieza a controlar la cabeza y a observar el mundo que lo rodea. ¿Cuántos meses se demora? ¿Cuántos años? 3 meses, muy bien. Un niño puede caminar desde los 12 meses hasta los 18 meses. ¿Cuál es la diferencia? El estímulo. Si usted lo tiene apuradito ahí, ¿ya? Y como van a ser hijos de kinesiólogos, en el caso de ustedes, ya al año ya deberían estar caminando. ¿Sí? O si ustedes trabajan igual al año y medio. ¿Ya? En el caso mío, los 2 al año estaban así, caminando. ¿Ya? Y ahora están puliendo sus destrezas motrices de base. Un niño a los 3 años ya debería estar saltando. Un niño con Duchenne a los 3 años no se demuestra mucho esa alteración. ¿Y qué dicen los papás? Ah, es que es flojito. Sobre todo si hombre. Oye, este no se mueve, no, si está todo el día ahí, y es normal que el hombre no se mueva. A los 3 años, yo conozco niños a los 3 años que pueden estar por varios arriba. Entonces, te llama la atención. ¿Sí? O cuando ustedes tienen balón y se van a acordar de mí, van a estar con los niños de 2 años y medio, 3 años, van a decir, oye, espérame acá, se van a dar vuelta y después el niño va a estar en la otra sala. ¿Sí? Y sobre todo si tienen SEA o si tienen síndrome de Down. Espectacular el hecho de verlo a ustedes así en esa crisis existencial, de poder tomar al niño y que le haga caso. Porque uno pasa por eso. Ahora, en el caso del Duchenne se demora eso, porque se enmascara socialmente muchas cosas. Que es flojo, que es torpe motrizmente. Ay, mamá, es que me canso. Y el niño se le cansa. Ay, que no así nunca ejercicio, ya vamos a seguir corriendo. Más lo exigen, más alteran su cuerpo. Entonces la educación es vital para él. Si ustedes pueden, ojalá, hacer una biopsia muscular, pudieran tener también acceso a exámenes como la creatinina fosfoquinasa o la creatinina quinasa para saber cómo están los efectos residuales de la musculatura, es espectacular. ¿Sí? ¿Cómo creen que los países evolucionados tienen tantos, no sé, China y todo lo que es Rusia, Estados Unidos, tienen tantos deportistas de élite? Porque hacen biopsias musculares y saben qué tipo de fibra tiene cada uno y lo orientan por ese lado. Acá en Chile, ¿cómo seleccionan a los deportistas? El que vive más cerca, está ahí en Santiago, el sobrino de... ¿sí? Entonces, no utilizamos mucho, que hay mucha información que podemos utilizar. Sobre todo el deportista de Arica tiene una capacidad aeróbica espectacular, pero no, y porque llevan a que entrenó con smog y se cansa la tercera vuelta. Entonces, ahí tenemos esa diferencia también y empezamos nosotros a educar a las personas. El tema de Duchenne, ojalá los pequeños que vean ustedes que no están acorde al desarrollo psicomotor que van a aprender más adelante y ven que hay un pequeño retraso en su desarrollo, empezar de inmediato a tener estos signos de alarma, esas banderitas rojas, como dice la juventud ahora. Como les comentaba, es progresivo. Empieza a tener una debilidad pequeña en la extremidad inferior, primero porque es la que más utiliza en la etapa inicial. Ya estamos hablando de un niño de 6-7 años que ya se está movilizando, está yendo al jardín, no tiene mayores complicaciones, quizás porque viene asociado a una discapacidad intelectual leve,
que también puede estar enmascarada cuando ustedes vayan a ver al neurólogo o cualquier neurólogo, no, es que es hiperactivo. Si ustedes van ahora, la mayoría de los niños son hiperactivos. ¿Por qué? Porque nacieron con mucha información. Si ustedes le dicen o lo comparan, no, es que antes yo te dejaba aquí en la cama y tú te quedas ahí, y estás enfrenado con 4 capas de ropa, unos mitones. Ahora los cabros chicos tienen hasta camisas, zapatos de más caros que los de nosotros, y ni caminan. ¿Ya? Entonces hay cosas que los estímulos a veces hay que empezar a regular. En el caso de ellos, ojalá estar atento a la fuerza muscular de extremidad inferior y ver después el progresivo de extremidad superior. Acá está. ¿Sí? Entonces, como la pantorrilla está tratando de mantener su funcionalidad, que es mantener este trabajo de la marcha en sí, porque los niños en esa etapa ya están con las destrezas motores de base. Cuando hablo de destrezas motores de base, son saltar, correr, girar, todo lo que usted sabe hacer móvilmente, que ahora no sé si lo está haciendo, pero lo hace espectacular en un tiempo. ¿Ya? En el caso de los niños, esa etapa empiezan a verse complicada, por así decirlo. ¿Ya? No tiene la misma capacidad que pares. Y empezamos a tener quizás un pequeño dato ya, que ya te das cuenta que podría tener Duchenne, esta pseudohipertrofia, producto del tejido muscular que se está perdiendo, se reemplaza o el cuerpo trata de reemplazarlo de alguna forma por su volumen, que no pierda, con grasa en el tejido conectivo. Ustedes saben que la grasa y el tejido conectivo no tienen propiedades como el músculo. ¿Cuáles son las propiedades del músculo que usted conoce? El músculo se contrae, el músculo se estira, es plástico. Entonces podemos decir que es contráctil, elástico, plástico. La plasticidad es que puede cambiar su forma dependiendo del uso que yo le dé. Si no le doy uso, pierde forma. Si yo le doy mucho uso, me transformo en un kinesiólogo estándar. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad tiene? ¿A qué responde el músculo? Es excitable, entendiendo que el estímulo a nivel del sistema nervioso también va a estar. Entonces esas propiedades se van a perder sí o sí, y el pequeño no va a tener quizás la motricidad que necesita para su edad. Etapas que vamos a observar en el Duchenne: niños que pueden estar en bipedestación o marcha conservada, pero vamos a ver muchas alteraciones posturales, a pequeños que ya después pasan de una fase de marcha autónoma, por así decirlo, a marcha asistida, a silla de ruedas. ¿Cuál es el problema de que el pequeño pierda la marcha desde el punto de vista estructural? ¿Cómo van a estar los huesitos? ¿Cómo van a estar la columna? Vamos a tener una compresión, vamos a tener quizás sobrecargar los huesos, no van a crecer porque no vamos a tener la expansión que necesita. Entonces vamos a tener muchas cosas asociadas y no tanto al Duchenne. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted está sentado todo el día como está ahora, pero se carga sobre el lado derecho? Cárguese sobre su lado derecho y quédese patita. Derecho. Quedemos en el comencemos ahí. Entonces, en esta posición, ¿usted se siente cómodo? Siga hacia la derecha, pero ahora alinee su cabeza para que esté cómodo. Alinee hacia la izquierda. ¿Se ven tan lindo? ¿Pero esta sensación es cómoda para usted? ¿Cuál es su postura ideal? Estas alteraciones van a generar mecánica respiratoria deficiente, inactividad muscular. Si el pequeño no tiene una postura erguida o bipedestación, lo más seguro que va a perder más movilidad en la extremidad inferior, la pelvis no va a tener un control, etc. Ahora, aparecen signos, y ojalá ustedes este signo, que es el primero, que se llama signo de Bowers, ojalá no lo estén haciendo ahora. ¿Lo conocen ese signo de Bowers? ¿Han visto esto? Están sentados en un sábado después del almuerzo y ha pasado los 30, ustedes se quedan dormidos, se los doy como dato. Pero no creo que ustedes sean de los que se levantan después. Así deberían levantarse como nosotros, como dentro de lo normal. ¿Alguno hace esto? Oh, Dios mío. ¿Ya? Y se paga así. Ese signo se llama signo de Bowers. ¿Ya? Y eso demuestra debilidad muscular, en el sentido de que para poder levantarse de una posición sedente, el paciente se apoya, escala sobre sí mismo y se levanta. ¿Ya? Ahora, si usted lo hace una vez, no que tenga mucho nivel, ya es porque usted está con alguna flojera, a lo mejor está medio sobrecargado. Entonces usted digo, el quejarse no está dentro de la literatura, eso ya es parte de... Ahí no se levanta, como que se da. En el caso de los pequeños pasa lo mismo, pasan del piso y se empiezan a levantar escalando sobre sí mismo. Eso ya es un signo de Bowers positivo que tiene que ver con debilidad muscular.
Aparecen también contracturas musculares. ¿Alguien sabe la diferencia entre una contractura y un espasmo? Cuando se aprieta, se queda ¿Y el espasmo? cuando te se relaja, se relaja. Ya. ¿A quién le da un calambre de eso que lo tiró al piso? Como que el gemelo se retrae y usted está acostado y se da vuelta sobre sí mismo como si eso fuera a generar algún cambio en el gemelo. Cuando ustedes hacen mucha actividad física y no hacen después una higiene articular como deben, el músculo queda sobreactivado y puede contraerse más de lo normal y aparece lo que se denomina una contractura, que antiguamente se hablaba de contractura, pero esto es una sobreexigencia a nivel muscular. El espasmo viene de la nada. Por ejemplo, usted está acá, ¿está ahí? ¿O está ahí? Y usted no se movió en 3 horas y el músculo, ¡pum!, eso es un espasmo. Ya que es más involuntario, viene después de quizás no tanta actividad voluntaria. En el caso de los pequeños, como se están moviendo constantemente y quieren mantener el ritmo de niños de su edad, generan mucho desgaste y si no está preparado ese músculo, el músculo se sobreexige, se contrae y las contracturas, y ustedes saben que duele cuando está ahí el músculo tenso. ¿Sí? ¿Han visto estas fasciculaciones que aparecen en los gemelos cuando hacen mucho deporte? Ya los voy a llevar ya a alguna feria cuando en Arica acá se hace siempre el tema de descenso downhill en bicicleta. ¿Ya? Cuando aparezca, ojalá si vienen a pedir una ayuda, voy a llevarlo a ustedes para que vean cómo los gemelos está llorando el pobrecito, está así el músculo moviéndose solo. Como que tiene un nombre eso, pero ahí lo vamos a ver en su tiempo. Por lo tanto, ellos también sufren de eso, esta debilidad, este signo de Bowers, también aparición de uso de prótesis. ¿Conocen alguna prótesis que usan los niños? La diferencia entre una órtesis y una prótesis, ¿lo conocen? Una órtesis es cuando reemplazamos segmento. Una prótesis puede ser algo, bueno, una órtesis cuando tenemos una estructura que podemos suplir alguna función. Ya una prótesis es un intercambio directo casi quirúrgico. Cuando hablamos de prótesis ortopédica, es lo más general, la literatura habla de órtesis más que prótesis. Hay niños que al dormir, y ustedes también, al estar en supino, ¿cómo están los pies? ¿Están en neutro? ¿Los tobillos están en 90 grados? ¿O tienden a irse hacia la dorsiflexión o hacia la flexión plantar? ¿Se tienden a ir hacia la flexión plantar? Al estar en mucha flexión plantar, ¿qué podría generar eso? Mucha tensión en el tendón de aquí. En el caso de ellos, retracción del tendón de aquí. Por lo tanto, les colocan una órtesis que van en los pies que se llama OTP, la órtesis tobillo-pie. Esa órtesis que es de silicona y de un material bastante resistente, va a permitir que el pie se mantenga en 90 grados. ¿Sí? Igual que las palmetas en la extremidad superior. ¿Qué pasa cuando usted duerme? Duerme así. ¿Cuál es la posición para dormir la habitual? ¿Por qué duermo así? ¿El miedo? ¿El futuro? Es la postura que traemos desde la parte fetal, conocemos la flexión. Entonces un músculo cuando empieza a tener ya, o tenemos poca conciencia corporal, partimos hacia una flexión. Los pequeños, como van a tener debilidad muscular en la extremidad superior, al tener esta retracción pueden quedar con las manos cerradas, igual que en la PC. Por lo tanto le colocan las palmetas. Le colocan unas palmetas para que duerman con estas palmetas sin tener complicaciones. Inclusive en el hospital, más que OTP, a los adultos les colocan una alzacama, como al fondo de la cama, donde están los pies, y levantan las sábanas para que las sábanas no hagan esto. El peso de las sábanas, que ay, pero profe, si no pesan tanto, generan estos acortamientos gemelares. ¿Sí? Por lo tanto, esta utilización de órtesis, más que prótesis, de órtesis, me quedo con eso, es importante, pero hasta cierto punto. ¿Ya? El pequeño, cuando usa órtesis muy constantemente, lo usa todo el tiempo, pierde todo el tema de la sensibilidad. Ustedes saben que la mano y los pies son donde tenemos más puntos sensibles, y es donde el kinesiólogo puede acceder ahí al tema de la reeducación de la sensibilidad. Van a haber alteraciones si no controla la escoliosis. Ustedes saben que la escoliosis tiene estas desviaciones. Ustedes ya conocen la normalidad o están conociendo lo que es normal. También vamos a tener trastornos asociados, respiratorios más que nada. Cardiomiopatías tiene que ver más que nada con el músculo cardíaco. Y el 30% que les decía más o menos que va a tener una discapacidad intelectual leve. Con un CSI entre 50 y 69 o 70, dependiendo de los años. SSI, bueno, lamentablemente no es una evaluación que se haga como gratis, tiene que sacarlo con un profesional, etc. Pero sería bueno que nosotros pudiéramos tener todo ese acceso a información adicional. Ahora, en Becker, pasamos a la distrofia de Becker, ya vimos más o menos lo que era Duchenne.
En Becker, también nuevamente es una debilidad progresiva, también en la musculatura de la extremidad y del tronco, pero al principio son solo las piernas y a medida que va avanzando quizás la extremidad superior. ¿Okay? Muy parecido también nuevamente al Duchenne. Ahora, nuevamente los calambres se asocian a actividad física, porque este Duchenne se empieza a manifestar en jóvenes, en adultos jóvenes. Por ejemplo, ustedes, 20, 30 años, y ustedes a esta edad, ¿qué están haciendo de su vida? ¿Qué van a pensar ustedes a los 30, a los 40 años? ¿Cómo se imaginan ustedes a los 30, 40 años? Trabajando. ¿De kinesiólogo? Sí. ¿Y el kinesiólogo qué necesita? ¿Estar sentado? ¿Computador? Muy bien. ¿Ya? Y muchos de los trabajos que van a observar de los usuarios también. Por lo tanto, los calambres, ustedes cuando caminan mucho también dicen, oye, me exigí demasiado, nuevamente se enmascara, producto de que son síntomas que se pueden, entre comillas, sobreponer a otros. Dígame. Antes sería dominante. Dominante. Esa materia está como una marcha como inestable o como la técnica. Empezar a tener, no tener control de la marcha, sino que es como una marcha un poquito más inestable. Ya un Becker avanzado puede generar que el paciente se mantenga en una silla de ruedas permanente, ¿okay? Con retracción, articulares, musculares, pero no así un deterioro tan marcado como un Duchenne. ¿Cuál es la labor del kinesiólogo en ambas patologías, sobre todo en Becker? Mantener la higiene articular, el ROM, etc. Pero lo que tenemos que evitar, entre comillas, en el Becker, es que el paciente tenga muchas retracciones y esas retracciones generen muchas alteraciones posturales. Esas alteraciones posturales generan alteraciones respiratorias, etc. En el caso de el Becker, es muy variable su evolución. Hay jóvenes que se les manifiesta a los 30, a los 20 o un poquito después, a los 40. Ya a los 40 algunos con Becker ya empiezan a perder la marcha, pero ya a los 40 años ya tienen más o menos usted un rango de vida bastante amplio, a diferencia del Duchenne. Vamos a tener esta manifestación inicial, primero en la extremidad inferior y luego en la extremidad superior. Si se guían por eso, nuevamente les digo, eso es muy parecido a lo que es un Guillain-Barré. La diferencia de Guillain-Barré con Becker es que el Becker afecta al músculo y Guillain-Barré afecta al nervio. Posible afecciones cardíacas igual que el Duchenne, pérdida de volumen y flexibilidad. ¿Por qué se pierde el volumen del músculo y la flexibilidad del músculo? ¿Cuál es la razón de eso? ¿El mismo Becker va degenerando eso? Si no se mueve, se pierde la flexibilidad, se pierde la movilidad y todas esas propiedades musculares se van perdiendo por déficit de movilidad más que el mismo Duchenne. Y como les decía, podemos tener personas con Duchenne que estén caminando inclusive sobre los 40 años y esta patología se va manifestando, insisto, de manera variable. De las dos, el Duchenne obviamente es el impacto, la que impacta mucho más la calidad de vida del pequeño y su sobrevida es bastante escasa. ¿Qué es la distrofia? ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a conocer ahora. ¿Y por qué el Becker y el Duchenne tienen tantas diferencias si se afecta a la misma estructura? ¿Ya? La distrofia, bueno, en esta imagen la pueden ver acá en amarillo, es una de las tantas proteínas que tenemos en el músculo. Ustedes saben que las proteínas contráctiles, ¿cuáles son las proteínas que están acá? La actina, la miosina, ¿y cuáles son las reguladoras de la contracción? La troponina y la tropomiosina. ¿Cómo se generaba la contracción muscular? ¿Quién arrastraba a quién? ¿Quién no va a saber quién es? Tenemos una interacción actina-miosina. Se acorta o se estira de línea Z a línea Z, el sarcómero se acorta, generamos fuerza. ¿Ya? Cuando hacemos ese producto, ¿qué es lo que generamos como producto residual? Después de cortar el músculo, ¿qué queda como producto residual? Porque cuando gastamos, o sea, hacemos una contracción muscular, ¿qué necesitamos para que el músculo se contraiga? Fisiología muscular, que con muchas de las cosas que ustedes van a tener que comprender para poder entender electroterapia, van a tener que repasar eso. ¿Ya? Voy a ver si tengo ahí alguna cosilla que les pueda quedar como resumen. Pero lo que pasa es que la miosina arrastra la actina, para que la actina tenga un centro liberador que lo está tapando la troponina, se tiene que movilizar la tropomiosina en el calcio, tiene todo un proceso fisiológico. ¿Sí?
Una vez que ya se genera la contracción, queda como efecto residual la CPK, que es la creatinina fosfoquinasa, que después se metaboliza entre comillas y se genera el ácido láctico, que es usted lo tiene ácido láctico, y no lo elimina. Ahora, esta CPK es un valor importante porque es un residual dentro de la contracción muscular, producto del acortamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la distrofina? Como la actina y la miosina tienen que hacer este movimiento, que recuerden que son millones de fibras musculares que tienen que hacer este movimiento, lo que hace la distrofina en este caso es mantener la estructura del músculo. Va a ser una especie de membrana que va a permitir la alineación muscular. ¿Qué pasaría si la distrofina se rompe como los rieles que ustedes van a ver dentro de la contracción? Vamos a seguir teniendo contracción, pero cada vez más desorganizada, lo que va a generar alteración en el funcionamiento. Por lo tanto, lo que hace la distrofina es mantener la membrana extracelular lo más cercana posible y estructuralmente estable con la membrana intracelular, o sea, mantener todo dentro de su posición. Esa es su gran función, no es contráctil, sino que estructural. ¿Qué va a pasar en Becker y qué va a pasar en Duchenne? En Duchenne no hay distrofina, o hay poquísima distrofina, lo que va a generar que la musculatura tenga alteración en su matriz. A diferencia de Becker, que Becker sí tiene distrofina, pero de una mala calidad o en pocas cantidades. La gran diferencia quizás entre, ahora como para dejarlo como resumen, entre el Duchenne y el Becker es que el Duchenne o no hay o es mínimo, casi nulo. Esta distrofina no se manifiesta o no se expresa a través de la parte de los aminoácidos, etc., producto de esta alteración cromosómica. Pero la diferencia con el Becker es que la distrofina del Becker puede aparecer, puede estar, pero no está ni en grandes cantidades, sino a lo mejor en una de buena calidad. Pero está. Esa es la gran diferencia entre el Duchenne y el Becker. Por eso que el niño cuando empieza a hacer tensiones, contracciones, que es lo que nosotros generamos a nivel muscular, la CPK, que es la parte residual, se libera a la sangre para que esto se metabolice. Por eso los niños con distrofia muscular de Duchenne tienen ese CPK, o esa la CK, como le dicen también algunos laboratorios, elevadísima, porque tienen muchas contracciones musculares, mucha destrucción de la membrana que genera daño. Y a medida que va avanzando en el tiempo, esta destrucción va avanzando, hasta que el pequeño ya no tiene distrofina ni fibras musculares para mantenerse de pie, para movilizarse, ni para contraer la musculatura respiratoria, y por eso, ¿ya? En cambio el Becker sí lo tiene, escaso, está, en algunos casos más, pero por eso es tan variable, va a depender de cuánta distrofina tenga en su sistema. Ahora, ¿qué hace el Kinect? ¿O cuál es el tratamiento? ¿No es el tratamiento? ¿Saben cuánto salía el fármaco de los niños de Duchenne o no? ¿Era 3.000 millones de pesos o algo así, no? El fármaco de los que estaban. ¿Y saben por qué era tan caro? Las farmacéuticas son más claras, ¿por qué? ¿Por qué la aspirina cuesta tan barata? ¿Y por qué este fármaco cuesta casi 3.000 millones de pesos? La efectividad. Ya, el laboratorio es mío. Sí, ¿no? Las vacunas contra el COVID, ¿se acuerdan de ese periodo que yo creo que algunos lo inhibieron? ¿Quiénes partieron haciendo la vacuna? ¿Quiénes fueron los primeros que crearon la vacuna? Los que crearon el bicho. ¿Con cuál se vacunaron ustedes? ¿Quiénes son Pfizer? ¿Quiénes son Sinovac? Los AstraZeneca, mi más sincera... Yo los trato después porque no se muevan mucho. Que genera trombo. Se demostró que la AstraZeneca genera trombos. ¿Cuál fue el problema? Que la AstraZeneca la pusieron en una población objetivo que eran los mayores de 40, parece. Y eso se demostró ahora, por la gran cantidad de trombos que hay, se asoció a la AstraZeneca como la causante de esos trombos. Los antivacunas tenían razón, hasta cierto punto. Pero todos tenemos una variabilidad, o sea, si tú tienes... ¿Cuánto se demoraron en hacer la vacuna al COVID? Estábamos todos haciéndole barra que saliera luego porque querían salir a carretear, querían conocer a la gente. ¿Ya? Ustedes ya entraron a la U más o menos conociendo gente, pero hay unos compañeros que conocieron pantalla y al otro día, así como que ¿quién soy tú? No, yo estaba contigo. Y ahí se conocieron. Yo sacaba permiso hasta para sacar al gato, me caía mal el gato. Entonces era cuestiones puntuales. Se demoraron poquísimo, porque para una investigación de ese nivel, ¿cuántos años se demoran en hacer una vacuna? Depende también de la oferta y la demanda. En el caso del Duchenne, ¿ustedes la conocían antes de esta clase? Quizás por las dos marchas. Si la mamá no hubiera hecho la marcha, si el papá no estaría caminando todavía, pues están Antofagasta recién, el pobrecito.
tiene que llegar a la moneda, le falta lo peor todavía. No se visibiliza. Si una enfermedad no se visibiliza y no tiene el impacto a nivel mundial, obviamente no se va a investigar como se debería investigar. Y las personas que lo investigan necesitan recursos. No estoy defendiendo las farmacéuticas, sino que se gastan recursos en poder tener personas que se dediquen a eso. Entonces este fármaco es tan caro debido a todo lo que conlleva hacer ese fármaco. No es que dijeron, hoy me salió 10.000 pesos, lo voy a vender a 3 millones para matar a la población. No es así. ¿Ya? Es debido a los gastos que tienen para poder comercializarlo también. Ya, pero ahí tendrían que ustedes analizarlo desde su punto de vista, pero mientras más se gasta en hacer un fármaco, obviamente tiene que haber un costo que lo equipare. Y siempre hay algunas cosas que se disparan más allá. Pero en el caso de ellos, lamentablemente, el fármaco que tienen es para inhibir un poco, pero no hay cura. No hay una terapia definitiva, lamentablemente, no hay fármacos que lo inhiban o que detengan el Duchenne o el Becker. ¿Ya? La distrofina, lamentablemente, no va a estar presente. Y estos fármacos lo que hacen es estimular la secreción de distrofina o tratar de mantener los niveles de distrofina para que esto sea lo más retardado en el tiempo, pero lamentablemente no hay cura. ¿Qué se hace? Se previenen las complicaciones cardíacas, respiratorias, musculoesqueléticas. Nosotros tenemos que preservar la función, me caga pero siempre aparece en todos los libros, mejorar la calidad de vida. ¿Ya? También, ¿sí? Dentro del punto de vista médico. El kinesiólogo tiene que hacer muchas cosas también, pero tenemos que ojalá tener esto a la larga. Generar investigaciones producto de. Y dado que el Duchenne se está manifestando cada vez más, la conducta, o en este caso la condición del espectro autista también se está manifestando muy serio, deberían haber más investigaciones para generar muchas más opciones, para generar ojalá tratamiento. Y ojalá mantener la función muscular lo más longevamente posible. ¿Sí? Esta función muscular, ¿de quién va a depender? Del kine. Ya en el caso de Chile, nosotros somos los encargados de toda la parte de rehabilitación muscular. La parte de respiración también. Entonces estamos de la mano, somos un 2 por 1. Ya en otros lugares quizás tienen un poquito más de especialistas, pero acá en Arica hay un neumólogo. ¿Conocen algún neumólogo acá en Arica? Neurólogo, hermosamente dedicado a la ¿cómo se llama? Neuroinfantil. Uno, que se fue por eso. Entonces lamentablemente acá en Arica tenemos escasez de profesionales, especialistas que son parte de este grupo. Y muchos de los papás que tienen que trabajar para poder ver cómo es el Duchenne o el Becker tienen que emigrar a Santiago o el sur. El kine, ¿cuáles son los objetivos del kinesiólogo? Primero, evitar y reducir ojalá las alteraciones musculoesqueléticas que van a aparecer. Con lo que el término contracturas, porque es el que más van a ocupar, porque no lo van a encontrar quizás en otros libros. Pero ya el término contractura ya no se está utilizando. ¿Ya? Si usted lo colega dice, me contracturé. Tiene una hiperactividad muscular. La contractura como término ya no se utiliza, por cierto. Retrasar el desarrollo a nivel de la debilidad muscular. ¿Cuál es el gran detalle acá que nosotros tenemos que tratar de evitar? De que mamá me cansé y que ese mamá me cansé sea real. Porque, seamos sinceros, cuando ustedes nos mandan a hacer ejercicio, son pocos los que disfrutamos hacer ejercicio o los que les gusta hacer ejercicio. Imagínense un niño que quiere estar corriendo y en vez de estar corriendo va a tener que estar en una sesión, etc. Muchos ocupan excusas, etc. Entonces tengo que tener mucha claridad respecto a que si el niño está cansado realmente o si a lo mejor hay una excusa para no ir al tratamiento. Tengo que tener esa, ojalá, conversación con los papás. Evitar que el producto de la debilidad muscular y la poca movilidad tengamos rigidez articular, limitación de los rompos. Todos esos rangos de movimientos que usted conoce que son normales, flexión, extensión, rotación, etc., hay que mantenerlos por el mayor tiempo posible. Evitar complicaciones respiratorias, y esto es importantísimo. ¿Sí? Insisto, todo esto, la debilidad muscular, la rigidez, las contracturas, no son los que, entre comillas, producen el fallecimiento del pequeño. Son los trastornos cardiorrespiratorios. Entonces, muchos de los que yo conozco y que van avanzando se han especializado en la parte respiratoria. Yo creo que ustedes ya están viendo cuál es el área que más les gusta. Pero dentro del área respiratoria del Duchenne es importante tener manejo de ventilación mecánica no invasiva, etc. Incentivar al pequeño a realizar nuevas actividades, y aquí se los digo ahora y ojalá no se lo olvide nunca, siempre con los niños hay que repetir sin repetir. ¿En qué sentido? Yo hago una actividad que cumple un objetivo, a la siguiente quiero seguir con el mismo objetivo, pero cambio la actividad producto de que esto se vuelva novedoso, creativo. Hasta los adultos mayores pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando va al kine y el kine le dice, no, mire, párese acá y haga esto todo el día? Ya se va, le molesta un poquito el hombro, ya, al otro día, no, lo mismo tiempo. Ya la tercera sesión nadie va a querer verte porque estoy haciendo otro. Entonces, en vez de hacer esto, que puede ser la primera sesión,
En la segunda vamos haciendo algo más funcional. En la tercera, vamos haciendo otra cosa. Pero siempre con la movilidad de hombro, que es mi objetivo. Traten de no olvidarse de eso. No solamente acá, sino que en todas las patologías que usted va a trabajar con algún niño, repita sus sesiones sin repetir. Porque hay que tener repeticiones para que el niño aprenda. Pero si hace la misma actividad todos los días, el niño se va a aburrir, ay, el tío que me hace 60 días todo el rato porque quiere fortalecer el cuádriceps. Ya, lo voy a tener ahí. Al otro día, ya no va a querer después del tercero. ¿Cómo fortalezco el cuádriceps de otra manera? ¿A quién se le ocurre? Sí, que el paciente ya lo pone en supino, que empieza a golpear una pelota hacia arriba, de esas filas. ¿Qué estáis logrando? Contracción muscular también. Pero para el entretenido porque está haciendo desmadre ahí, tirando la pelota a cualquier parte de la casa, que mueva los cojines o que patee las murallas, siempre bajo supervisión. ¿Ya? Para que todo esto no se vuelva tedioso, que estar ahí en la muralla haciendo. Estimular la autonomía personal e independencia, que los familiares entiendan que este cuadro va a estar, va a permanecer y va a seguir. Para que no digan que, ay, que se cansa, le voy a hacer todo. ¿Ya? Ustedes dicen, ay, mamá, estoy cansado, yo hago un tecito, yo hago algo. Eso hay que evitarlo a los niños, sobre todo para que no se produzca esta escasez de movimiento también, pero producto de que no quiera moverse, lógico. Y mantener una calidad de vida óptima. ¿Ya? Dentro de lo que consideremos óptimo, la movilidad del juego y la recreación para lo más pequeño. ¿Sí? Entonces, estimados, ¿qué vamos a observar después cuando ya estén en el nivel 3 acá en la universidad? Vamos a ver el Becker y el Duchenne, pero ya desde el punto de vista kinésico, de la kinesiterapia. Les voy a enseñar más o menos una orientación de qué ejercicios son, cómo se trabaja y qué tengo que tener en consideración. ¿Sí? Para finalizar, para que despierten los niños, vamos a ver que el último video tiene que ver con el Duchenne en el ámbito nuestro. Because Duchenne affects all of the muscles, it is important. ¿Le gusta el inglés? Ya está con subtítulos porque la hora no da para... Ya. Because Duchenne affects all of the muscles, it is important to pay attention to the strength, function, and movement of all parts of the body. You will need to find a physical therapist or PT familiar with Duchenne. The PT will teach you exercises that will help you keep your body moving. These stretches should be done at least once per day. The PT will work with rehabilitation medicine to prescribe foot and ankle braces to wear during sleep. That will help stretch your heel cords so you can maintain walking ability as long as possible. Also, they will monitor the muscles and track muscle strength and function. The PT will talk to you about what activities are safe and what activities to avoid. In general, activities that move your muscles but do not put stress on your muscles, like swimming, are good for you. Tiene un niño de 7 años, lo mandan a natación. ¿Qué otra forma de fortalecimiento muscular ustedes le harían para hacer? ¿Lo harían subir un cerro? Si no, trekking, profe, entonces subiría y no bajaría. Vamos para la pelota, al trancazo. ¿Ya? Por eso es importante que manejen esto. ¿Ya? Ustedes muchos, yo voy a conocerlo hasta quinto cuando salgan. No, profe, yo quiero irme al hospital, voy a vivir en un área intrahospitalaria, neurológica, y su internado van a hacer de músculo, y después van a terminar la educación. Hay un montón de variantes. Entonces, lo que digan, no, que los neuro no es lo mío, en algún momento les van a tocar un paciente neuro y dicen, no, que no es mi especialidad, no lo voy a ver. Es su responsabilidad ética poder trabajar. ¿Ya? Ejemplo, su profesor, su internado lo hizo músculo esquelético. El área que trabaja en Leo. Estaba allá con Colo-Colo y varios lugares. Hermoso fue ese tiempo. Pero después llegué y la opción de neuro siempre me llamó la atención. Y terminé trabajando en el neuro en docencia. Y también con un paciente clínico porque no me gusta perder un poquito el toque del trabajo. Pero es importante que lo puedan considerar de esa manera. Igual que la parte respiratoria, si a mí me llega un paciente respiratorio, tengo que trabajar con él, a mí no me gusta nada. La profe Gaby lo tiene claro. Entonces, eso es importante. Every 4 to 6 months, muscle strength and function should be evaluated by your physical therapist. ¿Qué tal va a usar ahí? ¿Para valorar la fuerza? Falling can be very dangerous. To avoid falling, be especially careful outdoors and on uneven surfaces, and wear non-slip
slippery surfaces. Make sure to use non-slip bath or shower mats, and use handrails on both sides of stairways for support. And always wear your shoes. Entonces, estos videos que aparecen en internet y todo están más que nada pensados para poder educar a la gente, pero están o en español de España, ¿verdad? O están en inglés. A nivel latinoamericano está mal de respecto a eso. Así que ustedes son los responsables de en un futuro poder generar más información, los que quieran trabajar en el bien. Las miopatías van a aparecer un montón, van a tener más de algún paciente con Duchenne. Así que, vean, no se olviden, ya que estamos en esto. En su intranet se encuentran 2, y esta diapositiva no más seguro que la suba ahora. Van a ser en total 4 diapositivas, ¿ya? Para la prueba entre comillas de orientación. Síndrome piramidal extrapiramidal, enfermedades cerebrovasculares que la vimos en la clase anterior. La clase de hoy es miopatías, y lo último que nos queda es neuropatías, que es lo que vamos a ver el jueves. ¿Sí? Esas 4 van a tener material complementario en nuestra red que dicen artículos. Son todos artículos científicos, ojalá de lo más reciente, pero hay uno que ya les dije que es del 2001, que es como el documento insignia, por eso lo subí. De Duchenne van a tener algunos, y lo más seguro es que de neuropatía van a tener otros. No se asusten, no quiero que se aprendan esos artículos de memoria, como les dije al comienzo a sus compañeros, porque van a creer que, ¿qué dice el doctor, no sé, en la página 3 del paper 2? Eso es memoria y se les va a olvidar. Quiero que ustedes puedan entender conceptos que aparecen en la diapositiva, porque a veces coloco pura imagen o conceptos al lado, y lo tengan con algo que les pueda dar la información directa. ¿Qué es lo que era un día? Accidente transitorio. ¿Qué es lo que era transitorio? En el documento. ¿Ya? Para que puedan tener esa cualidad y no buscar por fuentes de información media extrañas que aparecen por ahí. Y también les doy la recomendación, como son todos PDF, chat PDF te los resume hermosamente. ¿Ya? Por si no la conocían, es una guía, yo creo que ya la conocían más que pueden sacar un resumen o pequeños extractos de si están apretados de tiempo. Si yo no quiero que se aprendan de memoria los artículos, quiero que empiecen a estudiar desde artículos, porque eso es el futuro de nuestra profesión. ¿Ya? Los libros están quedando como referencia, pero lo más actual es lo que usted va a tener que aplicar. ¿Okay? Y la próxima semana, porque el día jueves vamos a terminar con neuro, la próxima semana vamos a hacer la formativa, ¿sí? Para que ustedes empiecen a venir, ojalá ganarse la décima. La décima solamente van a ser para los que estén presentes, no van a ser a distancia. Y la prueba quedaría para la semana del 24, que sería el 25. El martes de la semana 24 sería la prueba, ¿sí? Para que ya empiecen a estudiar y organizarse. Cualquier cosilla, como todavía hay tiempo, me avisan con anticipación. Por algo por ahí, que hay 3 pruebas, 5 pruebas, 6 pruebas. ¿Profe, cuándo va a enviar los casos? ¿De qué caso? El ¿El último? No, el último te llega y el caso lo tienen que analizar en 1 hora. Sí, pero para saber qué nos va a tocar. Van a llegar aquí, van a saber en ese momento lo que tienen que hablar. Como kinesiólogo, usted no le va a decir, oye, tengo que evaluar, lo voy a tratar la otra semana porque tengo que saber qué es lo que es su caso. Usted va a tener que entender lo que es. Entonces, chicos, la segunda prueba que es la evaluación es una prueba tradicional. Bajita, doble, multiítem, que ya conocen ya de la primera prueba. La segunda es un caso que van a tener ahí en su mesa. Ustedes tienen que analizarlo y hacer es lo mismo que hicieron con la disertación, pero en vez de tener 3 semanas, tienen 1 hora. Por eso tienen que estudiar los parámetros. Si no se saben los parámetros, van a estar la hora mirando la cámara que no funciona. Por eso les estoy diciendo que hay tiempo, descarguen las presentaciones, porque 5 personas que hayan descargado una y que esas 5 descargas sean 3 de una sola persona, no me está dando mucha buena fe. Descarguen para que se vea ahí, lo descargó a tal hora, ni puede que sea el día anterior, pero lo descargó. Así yo veo registro de que usted está interesado, etc. Eso, nos quedan 2 cosillas, ya, así que vayan estudiando, vayan repasando. Nos vemos el próximo jueves. Un gusto verlo. Biomecánica, paréntesis. Pareja que no tiene los materiales, porque puede ser parejas, no entra. Grupo que yo diga saque los materiales y nos tenga de a 2 personas todo lo que yo pedí, se va. Así es sencillo. Lo que sirven personas que estén mirando. Ojalá sea personal, cada uno tenga su material. Y hoy día si hay laboratorio que puede ser. Hoy día si hay laboratorio que puede ser. Profe, ¿la encontró entonces?
autoridad.